Muy buenas tardes amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos desde este espacio de No Apto para Cínicos cuando son las 14 horas con 4 minutos aquí en la Ciudad de México. Ya saben que transmitimos desde el sur de la Ciudad de México, muy cerca de Ciudad Universitaria. Les saluda como siempre con mucho gusto su servidor Jaime Hernández y también con la siempre inapreciable presencia de nuestra querida Lourdes Salas, conocida por todos ustedes como Hildy. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Miren, hoy es lunes 25 de enero del año 2021 y hoy me gustaría arrancar este programa, bueno, teniendo en cuenta que el presidente ha dado positivo al COVID y le deseamos que se recupere. Sabemos que está en Palacio Nacional y esperemos que tome ahora sí, todas las precauciones debidas, porque yo creo que, y no sé si coincida Gildy conmigo, nunca antes en la historia de México, o podría decirse que pocas veces en la historia de México, una sola persona, de un solo líder político ha dependido el destino de millones de personas. Y cuando digo esto, yo creo que el presidente debió cuidarse más. Y dos, el presidente, precisamente por lo que he dicho antes, debería de haberse vacunado. Yo creo que existe una razón de Estado que le obliga al presidente a ser más responsable. Y yo creo que, por decirlo de manera ligera, el presidente se comportó de una manera locuaz, porque muchas veces lo vimos sin el cubrebocas y a pesar de las recomendaciones de los doctores Jorge Alcocer y Hugo López Gatel, pues miren, ahí tenemos los resultados. Le deseamos todo lo mejor, insisto, porque yo creo que nunca en la reciente historia de México, millones de mexicanos, el futuro de millones de mexicanos dependen de este hombre. No voy a llegar al extremo de que decir que el presidente Andrés Manuel López Obrador es sin él todo se va a pique, no, pero lo que quiero decir es que en verdad yo creo que de la suerte política del futuro de Andrés Manuel López Obrador depende un proyecto político que ha entusiasmado a millones, a millones. Así es que le deseamos todo lo mejor, pero por favor, señor presidente, cuídese, por favor. Bueno, arrancamos este programa precisamente con la conversación que tuvo el presidente esta mañana con el Vladimir Putin para hablar fundamentalmente del tema de la vacuna Sputnik y le prometió 24 millones de dosis. Y entonces aquí ya viene el debate de si acaso este tipo de vacuna reúne todas las garantías que requiere un tipo de medicamentos, de un tipo de vacuna como esta para superar la situación crítica en la que ya no solamente México, muchos países en el mundo están comenzando a voltear a Rusia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque Pfizer ya dijo que no va a poder cumplir con los plazos de entrega ni en los volúmenes y tampoco AstraZeneca. De hecho, AstraZeneca ha sido amenazada ya por la Unión Europea, que la amenaza con demandarla en caso de que no haga entrega de los pedidos demandados por la Unión Europea. Y mientras tanto, Estados Unidos da un paso al frente y dicen los responsables de Moderna que ellos aseguran que su vacuna es muy eficiente y que incluso puede ser eficaz con las variantes que se han registrado en el Reino Unido y Sudáfrica. Pero hay otros científicos que han puesto en entredicho esta afirmación de Moderna. Así es que vamos a arrancar así este programa, vamos a hablar del caos que se está viviendo en Estados Unidos. La administración Biden está encontrando muy difícil saber qué cantidad de vacunas hay en todo el país. Están haciendo una auditoría en estos momentos porque ustedes saben que la estrategia en Estados Unidos fue de que cada estado
iniciaba su propia campaña de vacunación y cada estado desarrollaba su propia estrategia. Algo a lo que se sigue negando a México, porque precisamente para no perder el control de la estrategia, el gobierno de México dice que es mejor que haya una centralización de esta estrategia, una estrategia que ha sido elaborada, según nos ha dicho Hugo López-Gatell, por los más expertos, pero sin embargo hay algunos aspectos que francamente yo no termino de entender, bueno, ni yo ni Hildy, como por ejemplo el hecho de que se haya iniciado una campaña de vacunación en Campeche para inmunizar a los maestros cuando hay, no sé, hay varios cuestionamientos en torno a la estrategia de México. Y mientras tanto, prácticamente un buen número de países de la Unión Europea y Estados Unidos están ya reconsiderando cerrar nuevamente sus fronteras, sobre todo África y al Reino Unido, porque son las variantes que están preocupando más y no se sabe si la variante, sobre todo la sudafricana, puede ser combatida de manera eficaz por todas las vacunas que se están desarrollando. Bueno, pero vamos a arrancar con este planteamiento del presidente, que hoy a primera hora nos dijeron pues, que está en Palacio Nacional. Y esta mañana el presidente, desde su cuenta de Twitter, nos anunció que estaba... ¿Dónde está el presidente? A ver, aquí está. Aquí está el presidente y nos decía, conversamos con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, y se mostró genuinamente afectuoso. Lo invité a visitar México y le agradecí por la decisión de enviarnos 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 para los próximos 2 meses. Entonces, la primera pregunta que yo reformularía es, evidentemente, dado el problema que tiene de distribución Pfizer, este es el plan B del gobierno de México, acudir a echar mano de la Pfizer, de la vacuna Sputnik. Pues, y otra pregunta, ¿los rusos van a ser los que van a llegar para salvarnos a todos nosotros? Miren, antes que esto, quiero ponerles un dibujo de, a ver si lo encuentro, el monero Magú, hoy en la jornada. Aquí puso, miren la caricatura del monero, dice, al 3x2 a meses sin intereses y cajas de vodka de regalo Mr. Everard. Lo que se nos viene es una caricatura de nuestro gran Magú en la jornada. Sputnik oferta hoy solo 3x2. Miren, y aquí le dan vodka, oso prieto. Entonces, bueno, es pues ya sabemos que los caricaturistas son implacables. Y es una interpretación, es un correlato de la realidad según las caricaturas, ¿no? Pero la pregunta que yo me hago, ¿hasta qué punto esta vacuna de Sputnik va a ser completamente eficaz? Y en ese caso yo recuerdo, miren, hay un médico, el doctor Javier Tello, y ustedes saben que es un experto, y hace poco, de hecho, ayer a Javier Tello le preguntaron sobre la eficacia de esta vacuna en un programa de Televisa y van a ver lo que respondió. A mí me llama poderosamente la opinión de Javier Tello, que insisto, es un experto. Vamos a escuchar. Sin embargo, existen dudas y dudas razonables, por así decirlo. Hay que recordar, hace unos meses platicaba yo precisamente contigo sobre este estudio de fase 2 que publicaron, en donde fue tan cuestionado que estuvieran presentando algunos perfiles que se hacían una mímica terrible a la hora de su inmunogenicidad, cosas que nadie se explicó y que nunca lograron explicar.
Ahora lo que sabemos es que han avanzado bastante en sus estudios de fase 3 y lo que normalmente tú esperas es que se haga un corte con la información, se analicen estos datos y estos datos prueben algunas cosas. Primero, que realmente tiene la eficacia que dice que tiene. Y número dos, un pendiente que había ahí sobre la eficacia que podía existir en un grupo de personas concretamente mayores de 60 años. Bueno, si toda esta información ya está y toda esta información ya la tienen en un corte y todo, la tienen que publicar y la tienen que publicar en una revista científica arbitrada para que la comunidad internacional la vea y con esos datos nuestra gente del Comité Técnico Asesor de Vacunación y del Comité de Nuevas Moléculas de COFEPRIS tiene que tomar una decisión a ver si con eso les da autorización de uso de emergencia. Lo que no creo que se pueda hacer y no creo que sea correcto, Mario, es que uno, ¿sí? Viaje el subsecretario López-Gatell a una conferencia patrocinada o soportada por el gobierno argentino para que en corto le platiquen los señores de la vacuna rusa los resultados, lo convenzan, lo que quiera que eso signifique, y vengan a, ¿cómo se llama?, a buscar entonces la autorización por parte de COFEPRIS. Dos, que pues, el presidente Putin puede hablar lo que quiera con el presidente de la República, pero yo no sé si la aprobación de uso de emergencia se base en que un presidente habla con el... Claro. Tampoco convencía que el presidente de la República dijera mañana a las 11 de la mañana después de su junta, he hablado con el presidente Putin y nos ha demostrado que su vacuna es muy buena. No, la ciencia no funciona así, ¿sí? Otra vez, la vacuna puede ser excelente, pero necesitamos la evidencia científica para que se soporte. Y dicho sea de paso, la necesitamos ya, porque, según entendemos, con la gráfica que presentó el canciller Marcelo Ebrard la semana pasada, deberíamos estar recibiendo la semana entrante, o sea, mañana, deberíamos comenzar a recibir cerca de 400,000 dosis de esa vacuna. Perdón, no tenemos autorización de uso de emergencia de la vacuna rusa en este momento que estamos hablando tú y yo. Entonces, estas cuestiones que lanza Javier Tello a mí se me hacen muy lógicas, muy pertinentes. Yo creo que mucho se ha hablado de la vacuna rusa, de todo el proceso tan... Ha habido, por decirlo de manera leve, ha habido opacidad en el manejo de la vacuna, de la Sputnik. Y yo creo que no podemos descuidar y vamos a ver. Y yo creo que vamos a ver, y sobre todo va a ser interesante qué responde quien sea que sea el responsable de dar la cara para responder a las muchas dudas que siguen rodeando a la vacuna Sputnik. Ahora, yo les pido tratar de ser lo más objetivos posibles, y esto por supuesto me lo estoy exigiendo a sí mismo a la hora de analizar este tema. Aquí no se trata de responsabilizar a Hugo López-Gatell por una cosa, no se trata de... No. Se trata de analizar todo el contexto. A ver, ¿por qué el gobierno de México se está viendo obligado a tocar las puertas del Kremlin? ¿Por qué razón? ¿Por qué motivo? Porque sabe que hay una crisis en el abasto a nivel mundial, de las vacunas. De verdad, es un completo desmadre lo que está ocurriendo. En Europa, en Estados Unidos, digo, en Estados Unidos ni siquiera saben qué cantidad de vacunas tienen dentro de su territorio. Es un desastre que provocó Donald Trump. Y aquí en México todo estaba perfectamente calendarizado hasta que vino la presión de los grandes gobiernos de Estados Unidos, de todos lados, por asegurarse los lotes de vacunas. Entonces, esto se está convirtiendo en una encarnizada batalla para ver quién se queda con los lotes, por lo menos los que son más seguros, los de Pfizer. AstraZeneca ha tenido muchos tropiezos y eso está creando severos problemas. Entonces, yo creo que les voy a pedir que no saquen el debate nacional de México
estas disputas por las vacunas, que si Sputnik, que si Pfizer, que si AstraZeneca, no, por favor, no lo saquen de su contexto, del contexto internacional. Porque si hacemos lo primero, ¿qué es lo que va a pasar? Que de hecho ya está ocurriendo. La oposición, los oportunistas están diciendo, claro, López-Gatell tiene la culpa y el presidente. Y ¿se acuerdan que cuánto cuidado hubo en la selección cuando le dijeron al secretario de Salud, Jorge Alcocer, por favor, díganos con qué empresa ya tendremos que abrir negociaciones y firmar contratos? O sea, todo esto, incluso México se adelantó. Y entonces es interesante cómo va a ir funcionando esto. ¿Y a ti qué te parece, querida Hildy? Bueno, una de las cosas que no hay que perder de vista y por la que no hay que perder la cabeza es que la vacuna que sea del país que sea, en este momento tiene que pasar por esos procesos de revisión. Mira, el fin de semana en Europa ya hubo voces muy puntuales. Por ejemplo, la viceministra de Sanidad italiana, Sandra Zampa, dijo que podrían recurrir a la vacuna rusa Sputnik V en cuanto sea autorizada por la Agencia de Salud Europea. Es decir, en cuanto ellos la autoricen, están de acuerdo en que sea utilizada y Italia podría ponerse en contacto con los desarrolladores rusos. Esto está bien, o sea, esto te habla de esa intención de utilizar lo mejor que se pueda las vacunas. También habló Angela Merkel. Incluso Angela Merkel ofreció apoyo a Moscú para la entrada de la vacuna rusa Sputnik V a la Unión Europea. Dijo que incluso podía dar apoyo técnico para el proceso de producción en cuanto la vacuna rusa Sputnik V esté reconocida y autorizada ante la Agencia Europea del Medicamento. Sí. O sea, nadie, más o menos con 2 dedos de frente, se quiere lanzar a autorizar la vacuna rusa si no pasa antes por los canales de autorización más científicos y más legítimos de cada país. En este caso es todo un bloque, es toda la Unión Europea, Sí. con el número de países que hay, sin contar con Hungría. Hungría se saltó las trancas y ya el presidente húngaro Viktor Orbán dice que, bueno, pero recordemos que el mandatario húngaro es ultranacionalista y tiene una cercanía política muy, muy profunda con Vladimir Putin. Y entonces ya llegó a un acuerdo para comprar 2 millones de la dosis de la vacuna Sputnik, pese a que este producto no ha estado autorizado por la Unión Europea. Entonces, bueno, pues ya hay ahí un adelantado, ¿no? Comprando ya la vacuna sin que esté autorizada por los científicos y todos los... Yo creo que aquí en México le quiso ganar el gobernador de Jalisco, que también decía que iba a comprar vacunas. Bueno, y este señor que dijo que ya había comprado 2 millones y que al final resulta que no compraron nada porque sí. Los rusos no tienen... sí. Yo básicamente así resumiendo, la vacuna Sputnik se está convirtiendo en el salvavidas de muchos países, entre ellos México, porque como Pfizer tiene serios problemas de suministro. Tienen problemas para la producción. Exacto. Tanto Pfizer como AstraZeneca. Sí. Y eso ha modificado los calendarios de vacunación de muchos países, que incluso en Europa están ya
exigiendo a las farmacéuticas que cumplan con los acuerdos, ¿no? Mira, dice Federico Mora, y una cosa sí es segura, Rusia tiene científicos mejor preparados que los de aquí, no hay duda. Bueno, No, tampoco. tampoco. Mira, de hecho, te voy O a sea, decir, no seamos nacionalistas, no le queramos echar más flores a Rusia, porque es Rusia, es decir, sí. tienen buenos científicos como hay muy buenos científicos en otras partes del mundo, incluyendo la India, China, Japón, Europa, América. Sí, y acuérdense que México se adelantó y gracias a eso tiene el acuerdo con Pfizer, pero además tiene acuerdos con la China, CanSino, Y está dentro del acuerdo COVAX y está dentro del acuerdo COVAX, de la Organización Mundial de la Salud. sí que de El acceso a las problema vacunas. no es en este momento que tengamos o no las vacunas por ineficiencia o eficiencia, Sí, sino porque los laboratorios han dado un parón. exacto. Pero el que los laboratorios hayan dado un parón tampoco es una buena opción lanzarnos con la vacuna Sputnik V si todavía no está autorizada. Digo, hay que tener una seriedad. Si a las demás se les exige unos rangos de fiabilidad reconocidos a niveles internacionales, digo, porque es rusa ya se le va a dejar pasar por el simple hecho de que a alguien le cae bien Putin, Pues no. pues no. Dice, díganle a Marcelo que también puede hacer un acuerdo con Cuba. Han ido con menos prisa, pero creo que seguridad. Eso también está por verse, porque, mira, antes que empezar a escorarnos a favor de una y otra vacuna, de una vacuna u otro país, Sí, lo de Cuba hay mucho todavía por esperar, ¿eh? hay que tener en cuenta, como decía este especialista Javier Tello, el proceso siempre ha sido desde hace mucho tiempo el mismo. Los científicos, las empresas que están desarrollando vacuna, tienen que ir publicando en cada corte, en cada fase de avance, el primera, segunda y tercera fase, tienen que ir publicando, entregando documentación. ¿Por qué? Porque en este tipo de casos, la vacuna tiene que tener muchas salvaguardas y todos los científicos del mundo tienen que revisar. Si no, COFEPRIS, ¿cómo va a autorizar? Específicamente hablamos del caso de la vacuna rusa, que digo, ha habido mucha opacidad, ¿no? Entonces, la pregunta que yo hago, ¿va a llegar Pfizer, va a venir Sputnik con una autorización express de COFEPRIS y vamos a vacunarnos todos con la vacuna rusa? Ya no, es lo que estoy viendo en el horizonte, ¿no? Y yo creo que el gobierno de México tiene la obligación de proteger, de salvaguardar el interés de sus connacionales, pero la pregunta es a cualquier precio, porque créanme, en Europa hay bastantes reservas contra la Sputnik. En Estados Unidos no se diga, ¿no? En Estados Unidos dicen que el Sputnik, más que una vacuna, es un instrumento de la propaganda rusa, ¿no? Pero en cualquier caso sí que tiene que cumplir con con un mínimo de garantías de seguridad, ¿no? Mínimo, el máximo, el que se está exigiendo a todos. Exacto. Entonces, todo esto tiene que ver con... Y además, ¿saben que yo creo que el tema de la vacunación, el tema del manejo de la pandemia, se ha convertido prácticamente en un campo de batalla impresionante, impresionante? Ustedes vieron ayer mismo que el presidente confirmó que había caído víctima del COVID y que decidió que ¿cómo se llama Cordero? Olga Sánchez Cordero lo supliera en las mañaneras y a Marcelo Ebrard también se tuvo que aislar porque como estuvo en contacto con él. Vamos a ver cuál es la percepción desde fuera sobre este evento en el que ha dividido las aguas de las redes sociales, porque mientras unos le decían lo peor al presidente, no, que quién sabe qué, en la otra mitad de las redes sociales decían
fuerza, presidente, estamos rezando por usted. Esto es una muestra más, una evidencia más de cómo la figura de Andrés Manuel López Obrador no es de medias tintas. Así corta las aguas por la mitad. Hay quienes le odian con odio jarocho, y hay quienes le aman, le consideran el líder que México necesitaba. Pero vamos a ver esta percepción desde fuera. Es un material de la Deutsche Welle. Vamos a ver el tono, cómo fue manejada esta noticia. Al aire libre, con poca gente a su alrededor, pero sin mascarilla. Este era uno de los últimos actos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador con la Guardia Nacional en San Luis Potosí. Quienes lo acompañan, sean militares o campesinos, como en estas otras imágenes, sí se protegen y protegen a los demás cubriendo su nariz y su boca con un barbijo. Pocas horas después de estas visitas de fin de semana, AMLO comunicaba su contagio a través de su cuenta personal de Twitter. El portavoz gubernamental para lo relacionado con la pandemia hablaba de su estado. Felizmente el presidente se encuentra en estos momentos, se encuentra estable, los signos y síntomas de enfermedad son leves. El presidente mexicano de 63 años sufrió un infarto en 2013 y fue sometido a una angioplastia. Además es hipertenso, condiciones por las que forma parte de los grupos de riesgo. López Obrador, sin embargo, nunca ha ocultado su escepticismo en cuanto al uso y efectividad de las mascarillas para frenar los contagios. El día en que el presidente anunció su positivo, México registró 10.800 nuevos contagios por coronavirus y 530 muertos. El total de fallecidos desde el comienzo de la pandemia se acerca a los 150.000. El principal foco de la pandemia es la capital, Ciudad de México, que permite desde hace unos días la apertura de las terrazas de los restaurantes. Además, la alcaldía anunció el viernes pasado su intención de permitir la apertura a un 20% de capacidad de sectores considerados hasta ahora no esenciales, como ópticas, tiendas de artículos de cocina y supermercados de la construcción. Bueno, ¿se fijan en el manejo de la nota? Básicamente lo que te hace prácticamente cómo es la forma que está planteada esta nota es de decir, el presidente, la irresponsabilidad del presidente que no cree en el uso de las vacunas, se da en un momento en que el número de infecciones se ha elevado y el número de muertos también, como si fuera una relación directa, pero no es así. Y como decía muy bien Federico Mora, no son 63 años, sino 67 años, ¿no? Hay un gazapo de esta nota. Pero yo creo que el hecho de que el presidente use o no use no tiene relación directa con el número de contagios o fallecimientos. Que cuenta mucho a la hora de dar el ejemplo, eso es cierto, no lo vamos a negar, ¿no? Hubiera sido más inteligente quizá ponerse el cubrebocas como ya hace, por ejemplo, Joe Biden en Estados Unidos. Otro elemento que yo creo que, pero no, imagínense, yo creo, ya les dije al inicio de este programa, que nunca antes en la historia reciente de México el destino de un proyecto político y por tanto la suerte de millones de ciudadanos han dependido de una sola persona, en este caso, Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que por eso mismo, por una razón de Estado, debió haberse vacunado. Entiendo bien que el presidente no lo quiso hacer porque seguramente la oposición se lo hubiera echado encima. Pero yo creo que había argumentos necesarios para recomendar la vacunación del presidente, no solamente porque es su condición física, ¿no? Sino porque, insisto, fíjense, ¿con qué personaje nos hemos quedado en la mañanera? Con Olga Sánchez Cordero, que sí es una gran magistrada, lo que ustedes quieran, pero francamente como no tiene el mismo carisma, no tiene el mismo encanto que Andrés Manuel, ¿no? Entonces, Pues sí, pero de entrada lo que yo veo es que nadie puede sustituir a Andrés Manuel López Obrador llevando la mañanera. O sea, nadie tiene esa capacidad
de mantenernos atentos 2 horas, 2 horas y media. Bueno, mantenernos atentos, mantener atención en diferentes asuntos en las mañaneras. Es decir, por ejemplo, en esta ocasión, pues la mañanera duró poquito, fue muy sucinta y se dijo lo más breve y lo más obvio. Claro que la señora Olga Sánchez Cordero no puede meterse en todos los temas, eso es No. imposible, no puede porque No puede batearlas todas. no, y además no es su papel en este momento, aunque sea por definición legal quien debe sustituir en estos casos al presidente de la República. Así es. Bueno, pero yo creo que, insisto, no creo que sea buena idea desvincular el análisis de lo que está ocurriendo en México con el tema de la pandemia, que es grave, hay que reconocerlo. Sí, es muy grave. Es muy grave, los hospitales están saturados, hay serios problemas de atención a los enfermos, hay mucho miedo. El 70% de la gente, según los últimos reportes, el 70% de la gente que llega a los hospitales ya no tiene posibilidades de salvarse. ¿Por qué? Pues porque tienen miedo, también hay problemas de, no hay existencia de camas suficientes. Entonces estamos en un serio aprieto y luego encima hay mucha gente que sigue comportándose como si no estuviera ocurriendo nada, particularmente en la Ciudad de México. Pero insisto, esto no puede desvincularse del contexto internacional. Miren estas imágenes, por ejemplo, de lo que está causando ya en otros países. Miren esto. No estamos acostumbrados a ver imágenes como estas en los Países Bajos. Estas concretamente pertenecen a la ciudad de Eindhoven, a la protesta contra el toque de queda impuesto por el gobierno holandés ligado a la COVID-19. Hubo enfrentamientos entre manifestantes y policías y al menos medio centenar de detenidos. Choques también en Ámsterdam y un centenar de arrestos. Según los medios holandeses, hubo disturbios, saqueos de comercios y quema de vehículos y mobiliario urbano en otras ciudades. En total, más de 300 detenciones. Las nuevas medidas para hacer frente a la pandemia entraron en vigor el sábado. Entre ellas, un toque de queda desde las 9 de la noche hasta las 4:30 de la mañana. Durará al menos hasta el 9 de febrero. Quienes no lo respeten serán multados con 95 euros. Pues ahí tienen el caos que ya se está viviendo en algunas partes del mundo y mientras tanto disposiciones, por ejemplo, Estados Unidos ya decidió sumarse a Francia, Israel y Suecia para limitar ciertas llegadas de vuelos internacionales, respondiendo así a la preocupación por las nuevas cepas o nuevas variantes del virus originadas en el Reino Unido y Sudáfrica. De esta última variante, es decir, de la variante sudafricana, Nueva Zelanda anunció haber detectado un caso este lunes en una mujer de 56 años. Acuérdense que Nueva Zelanda ha sido el gobierno que mejor ha controlado. Y entonces en México, pues el presidente de México se convirtió en la figura pública más reciente en dar positivo por esta enfermedad. Y entonces, creo que ya son 15, ¿no? Los jefes de Estado o de gobierno que ya han dado positivo de COVID. ¿Se acuerdan? Macron estuvo entre ellos, Donald Trump estuvo entre ellos. Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo este lunes que se debía restaurar la prohibición de entrada a la mayoría de ciudadanos no estadounidenses que hayan estado en el Reino Unido, Brasil, Irlanda y gran parte de Europa. Y también añadió a esta lista a Sudáfrica. Sí, porque parece ser que se está extendiendo cada vez más la variante sudafricana, que también es más rápida de contagio. Sí, y países como
estábamos viendo, por ejemplo, en España, eh, al confinamiento, lo mismo que en Francia, están tomando la decisión de decirle a la gente, por favor, que no haya reuniones de más de 4 personas en los hogares porque se ha detectado. Lo que se pide es que no se reúnan en las casas los no convivientes, porque lo que se han dado cuenta es que es ahí donde surge el contagio más importante de lo que se está dando. Es decir, dicen cerramos bares, cerramos cafeterías, cerramos restaurantes y ahora convierten a los hogares en los centros de reunión. Entonces, Sí. no funciona así. Sí. Es muchísimo más fácil contagiarse en casa que con gente que entra y sale de casa sin vivir ahí, que yendo con tu mascarilla por la calle. Es más, es una de las cosas que también nos preguntábamos, ¿no? Con el presidente López Obrador. Y también, como decía Toxley, y las clases también siguen ahí en España, ¿no? Así es. Y nos preguntábamos, bueno, esperemos que se recupere pronto. Esperemos que esto haya sido que haya tenido un contagio de los menos graves, ¿no? Porque sabemos que la carga viral que haya tenido la persona que se contagia de coronavirus es muy importante para saber a veces con más precisión qué tipo de respuesta va a tener el sistema inmunológico. Estaba yo escuchando y recordando con esto que estaba yo escuchando del doctor Macías, que decía que recordemos que si alguien no lleva protección y no usa la sana distancia, en 15 minutos puede obtener una carga viral muy alta. Sí. En más de 15 minutos, perdón, en más de 15 minutos. Entonces, sepamos esto, tengámoslo claro y desde luego lo mejor es no salir de casa, los que así puedan hacerlo, y quienes salen, pues que usen su mascarilla, ya es indispensable, su alcohol gel y se laven las manos constantemente. No hay otra. Y si se recibe a alguien en casa, pues que sea yo qué sé, en la azotea, donde estás al aire libre y alejado y con tu mascarilla puesta, o en un espacio amplio donde corre el aire. Y también recordaba, y yo creo que es bueno recordarlo, sobre todo ahorita que está aumentando los contagios, es que si se suben a un taxi o si se suben a un Uber, tienen que abrir las ventanas, o sea, llevar su mascarilla puesta, su cubrebocas y además abrir las ventanas. Por dos cosas, por quien se subió antes, por protección ante quien conduce el Uber y por protección al pasajero del Uber. O sea, este es un círculo virtuoso, protegernos los unos a los otros. Sí, y hay quien asegura que, porque ustedes saben que uno de los países que más ritmo ha puesto a la vacunación ha sido Israel. Y fíjense que resulta ser que Israel está cerrando su aeropuerto. Está cerrando el aeropuerto, está acelerando el ritmo de vacunación. Por supuesto que no en los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania, que a eso se los cargue el payaso, ¿no? Pero Israel sí que se ha convertido en uno de los países que está consiguiendo, y miren lo que es más, hay una 60% de caída en las hospitalizaciones de la gente de más de 60 años. Después de la primera vacuna, De la primera dosis. de la primera dosis de la vacuna de Pfizer.
Entonces es increíble lo que están consiguiendo los israelíes, que tengan una caída de hospitalizaciones del Sí, 60%. se disminuye 60% Sí. en infecciones en ancianos tras la primera dosis. Ajá. Y al mismo tiempo están tomando medidas tan severas como cerrar su aeropuerto. Es decir, tendría México que analizar la posibilidad de cerrar el aeropuerto internacional de la Ciudad de México o de cancelar los vuelos internacionales provenientes del Reino Unido, Irlanda, y sobre todo Sudáfrica. Yo creo que Nueva Zelanda lo hizo, Israel lo está haciendo, y yo creo que llegó el momento. Yo sé que al gobierno de México, al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no les gusta. Sí, Erma dice, eso va en contra de la Constitución. Ya lo sé, pero ante situaciones de excepción, querida Erma, quizá valga la pena valorar medidas de excepción. Yo creo que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a veces, eh, ¿saben? ¿Se conocen esa frase de cuando uno tenía ya todas las respuestas, cambian las preguntas? ¿Saben, no? Existe ese paradigma en el sentido de que uno se prepara toda la vida e incluso elabora leyes y normas que dicen, no, pues estas tienen una filosofía, una doctrina ética perfectamente inatacable, ¿no? Pero ¿cuántas veces el mundo nos obliga a repensar nuestras normas, nuestras leyes, sobre todo en situaciones como esta? Don Tenoch, Tenoch, saludos hasta Francia, querido amigo, saludos hasta Francia, un gran abrazo, querido Tenoch. Dice Erma, entonces tendrían que declarar el estado de excepción con todo lo que implique. Yo prefiero que se respeten los derechos. No, no se trata de llegar a extremos, no se trata, no te me aceleres, Erma, no te me Oye, aceleres. oye, No te lo... Es que Erma, esto, no, no, no. pues sí, ¿por qué no? Que se No, acelere, bien, es la opinión y el respeto, pues pero claro. y dice Jorge Messel, Israel tiene 8 millones. No, pues ya sabes que yo soy así, es guasa, Irma. No, pues la verdad es que en lo que dice Irma, pues está bastante claro y así tendría que ser. Si tú quieres declarar un estado de excepción, entonces tienes, tienes que declarar un estado de excepción para poderte saltar la Constitución. Sí. Entonces no hay otra. Es decir, es lo que ha hecho Europa. Europa ha hecho eso. Han declarado estado de alerta y estado de excepción para poder mantener a la gente dentro de sus casas y Bueno, vigilar las calles yo, y Irma, soy de la opinión que ya se tendría que estudiar ponerles esa posibilidad. multas y todo lo demás. Dice María Cecilia, si nuestro país tuviera las dimensiones, el tamaño poblacional y la diversidad cultural de Israel, sería fácil la respuesta. Cole, depende del sapo la pedrada, ¿no? Entonces, tienes razón María Cecilia, tienes razón Holguimés y tienes razón Erma Teshi. Dice Sil Drummond, el manejo de destinos como Cancún y Playa del Carmen son un insulto para los profesionales de la salud. Los extranjeros no usan cubrebocas ni son exhortados a hacerlo. Los bares y restaurantes a full. Ese es un tema. Entonces, tiene que haber una revisión. El relajamiento en Quintana Roo es insultante y grosero. Pues sí. Por eso son sus índices de aumento de... Que Tenoch también te manda saludos a ti. Hola, tienes. Saludos. Dice Manuel Casas, a ver, que esto es interesante. Biológicamente ya no se puede frenar, se entiende que la pandemia. Hubo un punto donde se podía aislar y frenar, ese punto ya no tiene retorno y va a llegar hasta el punto más lejano. Uy, pues tienes razón. ¿Te refieres al mundo en general o México en particular, Manuel? ¿Vale para los dos casos, para los dos escenarios? Pregunta. No sirvió de nada, dice Isaac Medina, cuando cerraron los países al principio de la pandemia.
No, sí sirvió, ¿eh? No, o sea, tampoco. Se bajó el número de contagios y el problema es que la segunda ola llega en el momento en que los coronavirus, por ejemplo el de la influenza, llegan con mucho más fuerza. Eso es lo que pasó, pero de que sí se disminuyó, se disminuyó. Recordemos nada más cómo estaba Italia con la primera ola, ¿eh? Sí. Y recordemos que lo único que pudo hacer Italia para que no se siguiera muriendo la gente y no se siguiera elevando el número de personas hospitalizadas y que estaban desbordados, fue encerrar a la gente y meter freno en los traslados de las personas. Se prohibió transitar por Italia. Mira, dice Sil Drummond. Me acerqué a pedirle a un turista inglés que se pusiera el cubrebocas y recibí insultos. Le llamé a un policía y solo dijo, así son, nunca vamos a avanzar si no se tiene mano dura. Pues es que este es un tema, no es fácil, yo entiendo el tema de los derechos civiles y las libertades, pero exacto, no hay necesidad de llegar a más, solamente ser firmes con la ciudadanía. Pues sí. Pero ya saben que el presidente de México dice, no, pues es que, y además está el tema, sobre todo en la Ciudad de México, que hay gente que está francamente en el dilema de, a ver, o me quedo encerrado y me muero de hambre, y salgo, me juego la vida y sigo tirando. Porque ¿quién le va a explicar a mis hijos que no hay para comer? Ese es un dilema terrible, ¿eh? Terrible. Sí, y es parte de lo que muchos países no han podido hacer, ¿eh? Incluyendo Europa. En Europa está lo que se llama las colas del hambre. Hay gente que no tiene que comer porque se le acabó su trabajo y tienen que ir a los lugares en donde se está dando comida gratis o ayuda de estos bancos de alimentos que gracias a los donativos de la gente les pueden dar algún tipo de ayudas alimentarias, es decir, un saco de arroz, un saco de garbanzos, yo qué sé. Entonces, también en Europa se la están pasando muy mal los que menos tienen. Así es. Por otra parte, países como son China, como es Japón, como es Corea, lo que han hecho cuando han exigido que la gente se quede en su casa es que les envían una buena dotación de alimentos. E incluso, por ejemplo, en Corea pasan a tu casa a recoger tus bolsas de basura con tus desechos, o sea, con tus cubrebocas, con lo que te limpias las manos, con los Lo están haciendo muy bien los coreanos. Sí. Entonces, y te renuevan tu alcohol gel, te renuevan tus limpiadores y todo este tipo de cosas. Pero bueno, pues allá se pusieron las pilas de otra manera, ¿no? Mira, nos dice Manuel Casas, es una cosa interesante. Hablaba desde el punto de vista biológico que esto ya no tiene forma de contenerse. No. Y dice, yo le preguntaba si era solamente el caso de México y todo el mundo, y responde, es para México y el mundo. La única solución sería un paro general de todas las naciones. Así entraría en una sincronización la epidemia y mucho ayudaría el trabajo en comunidad. Así es, pero ya vimos que cada quien va a su velocidad. O sea, no ha sido posible, desde el primer momento no ha sido posible. Si todo el mundo hubiera entrado desde el primer momento en esta ruta, pues a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa y de que sea contenido. Pero ya vemos que cada país va a la velocidad que le permite, ya sea su sistema económico, o que le permite su sistema sanitario, o que le permite su mentalidad, no lo sé, hay cada cosa.
Hay cada cosa que de verdad no se puede creer. Dice María Zambrano, saludos a todos. Y dice a Ana Lozano, fue triste ver en la mañana hoy. Olga Sánchez no me da nada de confianza, dudo mucho de su proceder como ministra. ¿No? Y hablábamos no solamente del carisma de Olga Sánchez Cordero, ¿no? Bueno, y a propósito de la dificultad que hay en todo el mundo para meter en cintura a esta epidemia que yo de verdad cada vez, anoche estábamos comentando, Hildy y yo, la forma tan taimada, tan traicionera en que está funcionando esta epidemia, que todos los días nos trae muchas sorpresas. Nos trae malas Sí, sorpresas. y hablábamos de el fenómeno, encima de todo esto, el fenómeno de la rumorología, las teorías de la conspiración, que están realmente causando un serio revés. Por ejemplo, en Estados Unidos, ya ven que en Estados Unidos los trabajadores migrantes mexicanos pues son personal esencial. Entonces, en California, sobre todo, han iniciado una campaña para vacunar a nuestra gente, pero los que están llevando adelante esta campaña se están llevando con cada sorpresa, porque hay cada gente entre nuestros paisanos que trabajan ahí, que son trabajadores esenciales, el miedo que cuando los inyecten les van a meter un microchip, que es una cosa alucinante. El tema, el daño que han hecho los conspiranoicos es terrible, es terrible. Miren este reporte para que vean en qué medida las conspiraciones tienen sus efectos y la gente tiene que iniciar campañas de información para convencer a estos migrantes en Estados Unidos. California ha empezado a vacunar a los trabajadores agrícolas, la mayoría inmigrantes latinos. Cientos de empleados de este rancho del condado de Riverside han esperado su turno para recibir la primera dosis. No son personas mayores ni sanitarios, pero se les está vacunando porque su labor se considera indispensable. En otras palabras, son la mano de obra que alimenta a Estados Unidos. Vamos a vacunar a 300 personas, explica la directora de Salud Pública. Se trata de trabajadores esenciales, críticos para el suministro de alimentos. Queremos asegurarnos de que están protegidos. Lo más difícil ha sido convencerlos, atemorizados como estaban por las noticias falsas vehiculadas por las redes sociales. No tenga miedo nadie. Todo va a salir bien. Sabíamos que iba a ser muy difícil vacunar a nuestra comunidad porque siguen escuchando mitos. Empezamos hace 3 meses con la educación comunitaria, yendo a los campos, hablando con los trabajadores, informándoles sobre la vacuna, desmontando mitos porque nuestra gente sigue escuchando cosas sobre un chip que la administración Trump habría puesto en la vacuna para saber dónde están y deportarlos. California suma ya casi 35.000 muertos por la pandemia, con la comunidad latina como una de las más golpeadas. Nosotros también les proporcionamos ayuda económica. Esta mañana una familia llamó para agradecernos $2.000 que les dimos para su padre y su hermano. Pero ahora van a utilizar ese dinero para enterrarlos. Esto es algo que está sucediendo en nuestra comunidad y está impactando no solo al trabajador, sino a las familias y al resto de nosotros, porque nuestro corazón está roto. Superados los recelos, algunos perciben ahora el hecho de haber sido vacunados como una forma de reconocimiento de su valía y de la importancia de su trabajo. A veces sientes que nadie se preocupa por ti, pero ahora vemos que alguien se preocupa por nosotros, los agricultores, y es bonito. Es bonito. Pues es que son trabajadores esenciales, señores. Se les olvida eso a nuestros paisanos, que son los que ponen la comida en la mesa. Son los que siguen construyendo edificios, carreteras, son los que siguen cortando, troceando la carne que llega todos los días a los supermercados. Es nuestra gente, es la fuerza de trabajo. Bueno, y siguiendo con esta misma línea de ya con un pie en Estados Unidos viendo el tema de los inmigrantes, el día, creo que fue el viernes o el sábado, en las páginas de The Washington Post, apareció un artículo de una mujer
que está casada con otra mujer y esta otra mujer es policía en el Capitolio. Y entonces, en esta carta, esta mujer narra cómo su esposa, fíjense, ya se las traduje al español, es una carta muy interesante, fíjense. Dice, mi esposa, o sea, ella tiene una relación, son lesbianas. Mi esposa custodiaba el Capitolio y mi mamá se unió a la horda de manifestantes que rodeaba ese Capitolio. Y entonces fíjense lo que dice esta mujer. Dice, mi esposa es oficial de la policía del Capitolio. El 6 de enero se registró para trabajar su 4.710 días. 6 horas después, una turba irrumpió en el Capitolio. Mi madre estaba entre la multitud. Es decir, la esposa de esta mujer que se llama Danielle Marshall, la esposa es guardia, es policía en el Capitolio. Y la madre de Danielle forma parte de estos ejércitos de conspiranoicos. Y dice, déjame ver, aquí dice, la mañana del recuento de votos electorales miré por la ventana a pocas cuadras del sur del National Mall al ver a la gente que se dirigía al evento del 6 de enero, ondeando banderas de Trump y banderas delgadas de líneas azules. Pensé en mi mamá. Ella y yo no nos mantenemos en contacto. Nuestras diferencias son demasiado grandes y ese abismo solo se ha ensanchado cuando ella ingresó al internet de la extrema derecha. Pero me preguntaba si ella, que vive a 1.410 millas de distancia de Texas, podría estar entre los manifestantes. Revisé su canal de YouTube, donde publica videos de 1 hora que difunden teorías de la conspiración. Efectivamente, una transmisión en vivo mostró que mi madre estaba calle abajo, en el mitin del presidente Trump cerca de la Casa Blanca. Le envié un mensaje de texto con una broma a mi esposa. Dice, tal vez te encuentres con tu suegra hoy, prepárate. Y luego traté de sacármelo de la cabeza. Conociendo las creencias de mi madre, mi esposa no se sorprendió, pero se mantuvo alerta cuando comenzó su patrulla matutina. ¿No la vio? Entonces, imagínense, la esposa de esta chica estaba en ese momento en el Capitolio y la madre de esta misma mujer estaba junto con los locos que estaban asaltando el Congreso. Y entonces dice, miren, aquí están las imágenes de ese día, de ese asalto. Y entre estos manifestantes estaba la madre de esta chica. Dice, 4 largas horas después se aseguró el Capitolio. Mi esposa llegó a la casa a la medianoche y volvió a trabajar a las 6 de la mañana del día siguiente. La policía todavía tenía que proteger el Capitolio profanado y prepararse para la inauguración. Entonces, la madre dice, mi mamá regresó a Texas y nunca dejó de publicar videos. En ellos dijo que la violencia se había organizado para destrozar y desmoralizar a los partidarios de Trump. Le echó la culpa a Antifa, cosa que no es cierta, ¿no? Y dice, todavía siento, fíjense, todavía siento una profunda ira hacia ella, es decir, hacia su madre. Durante una pandemia mortal se subió a aviones y autobuses y pasó la noche con personas que apenas conocía para poder unirse a este evento. Ella estaba hombro con hombro en multitudes sin máscara, burlándose de las pautas de distanciamiento social. Es exasperante pensar en las personas cuya salud podría haber sido puesto en peligro. Entonces, dice que mi madre ha sido siempre una evangélica conservadora, con creencias religiosas extremas. Mi infancia estuvo marcada por su profunda desconfianza en la ciencia, la educación pública y las vacunas, y sin embargo las actividades políticas de mi madre básicamente siguieron la corriente principal del Partido Republicano. Entonces, imagínense, y además otra cosa. Bueno, eso es un ejemplo de lo que pasa en muchas familias, muchas. Sí. En Estados Unidos. Están divididas la madre y la hija. Saben que la madre de esta mujer, que trabaja en el ámbito de la ciencia, la madre, tiene su propio canal de YouTube. Adivinen cuántos seguidores tiene. Más de 60,000. El tema de los conspiranoicos, las teorías de la conspiración,
tiene tal éxito, es increíble cómo la gente prefiere creer cosas que resultan, yo no sé, hay gente que le encanta, que le prenden las conspiraciones. Así es impresionante. A mí me impresiona ahorita una nota que trae la revista Semana Sí. en su Sí. Instagram, Uh-huh. porque Nicolás Maduro ha abierto otra polémica. Va a repartir gotitas milagrosas para el COVID. No puede ser. Entonces dices, bueno, apaga y vámonos. El presidente venezolano dice que las gotitas milagrosas neutralizan los síntomas del coronavirus y que se van a ir de Venezuela para el mundo, dijo el mandatario en su Twitter. Es decir, que las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández van a ser repartidas en Venezuela, como ya el mantra, ¿cómo se llamaba? El ungüento de Fieragrás. Ah, sí. Entonces, pues dice que ya está la orden de producción y salida para entregar el medicamento en los centros de salud del país y se incorporará al kit de tratamiento contra COVID que usa Venezuela. A partir de esta semana comienza la producción masiva para que todo el Sistema Público Nacional de Salud cuente con este poderoso antiviral, dice Maduro. A ver, aquí está. Pues esto debería, aquí está. seguramente lo van a celebrar los conspiranoicos del dióxido de cloro y de todas esas otras absurdas patrañas diciendo, no, ya ven, Venezuela ya lo está poniendo en orden el Carbativir, las gotitas milagrosas de José Gregorio Hernández neutralizan los síntomas del coronavirus de Venezuela para el mundo. A partir de esta semana comienza la producción masiva para que todo el Sistema Público Nacional de Salud cuente con este poderoso ay, Dios mío. Sí, mira lo que dice Bolivia, ¿no? Lourdes Veje. Esas gotitas son nanopartículas que usa la señora Olga Sánchez Cordero, ¿será? Sí, pues son las mismas. Acuérdense cómo le fue a Olga Sánchez Cordero por andar diciendo que ella estaba a salvo porque se tomaba esas gotitas. Ah, sí, también dice Manuel Casas. Esas gotas son las de Olga. Yo creo que las recomendó en la mañana. Es que increíble. Es increíble, ¿no? De verdad. Uh-huh. Y nos dice Tenoch que el tema, incluyendo los migrantes, las necesidades de trabajar y las condiciones de vida no son tan críticas como nuestro terruño. Y muchos franceses se quejan por no disfrutar de sus tradicionales vacaciones. Exacto. Ay. Bueno, realmente está comprobado que los seres humanos tropezamos no una, sino 10 veces con la misma piedra. Y esto provoca que teorías de la conspiración... Ya no sé si tropezamos con la misma piedra o nos ponemos enfrente de la misma piedra. Sí, porque al igual que... Vean lo que está pasando en Estados Unidos, el daño que ha causado la administración Trump, uh-huh. Publicitando que... confirmando esta misma mañana que no tienen ni idea de lo que está ocurriendo, ¿no? No saben cuántas vacunas tienen en stock, y esto porque Trump permitió que todos los estados que cada quien hiciera sus compras y sus relajos. Exacto, y nadie puso orden, y entonces a donde está, lo que está haciendo ahorita Joe Biden es tratar de poner en orden ante ese desastre que encontró. Van a hacer un recuento en estos momentos, están haciendo un recuento de cuántas vacunas tienen,
Y porque tienen que saber, porque si no, es tal la desorganización. ¿Y se acuerdan esta propuesta de los gobernadores federalistas o aliancistas de que decían que ellos quieren comprar sus propias vacunas? Imagínense. Pues que las compren, que hagan la fila y las compren. Deberás continuar desde mensajes. ¿No? Alucinante, de verdad, alucinante. Y Estados Unidos, en Estados Unidos precisamente la vacuna de Moderna, hoy la gente de Moderna dijo que su vacuna es completamente eficaz para las variantes del Reino Unido y de Sudáfrica, pero hay quien cuestiona ya desde ahora esa eficacia. Entonces la gran pregunta que todo mundo se está haciendo, ¿y qué pasa con la de Pfizer? ¿Va a ser tan eficaz contra estas nuevas variantes de Sudáfrica sobre todo? Yo creo que es el gran enigma. No, yo creo que se va a resolver el enigma muy rápido, porque acuérdate que Moderna siempre va a la carrera de promocionarse Sí. con cualquiera de sus logros, ¿no? Entonces, son muy similares la de Pfizer con la de Moderna, pero Moderna siempre tiene como, me parece a mí, que tiene un área publicitaria más rotunda que la que tiene Pfizer, y entonces siempre sale por delante diciendo que ellos son los mejores. Y ayer que cuando el presidente confirmó que tenía que tenía COVID, recordé lo que decía alguna vez Maya Angelou, decía que el odio ha causado muchos problemas en el mundo y no ha contribuido a solucionar alguno. O sea, el odio es el causante de tantos problemas y no ha contribuido a resolver ninguno. Y eso estaba pensando yo cuando estaba viendo las redes sociales. Estaban así, miren esta imagen, esta caricatura, es buenísima, que revela lo que ocurrió ayer en el curso de las últimas horas. Fíjense, se confirma que el presidente tiene COVID, se va a enfrentar al COVID, aquí lo vemos sobre el cuadrilátero, y miren la gente abajo peleándose, todo el mundo deseándole lo peor, muchos festejando, muchos enojados, y mientras tanto Andrés Manuel enfrentándose al coronavirus. Yo francamente no entiendo eso, la verdad o sea, yo entiendo la naturaleza humana. La naturaleza humana puede ser lo más noble, pero también lo más mezquino. Puede ser lo más maravilloso y también lo más terrible. Somos capaces de odiar, y como dice aquí Juan Polainas, en ese sí estoy de acuerdo contigo, el odio es el mejor amigo, el mejor aliado del político. Dice Moderna, le gusta mucho especular. Oye, Jaime, y ya se está vendiendo. Tengo entendido que ya va a empezar la distribución. Todavía no se está distribuyendo. Sí. Incluso hay un anuncio que hizo Cofepris porque se está vendiendo de manera ilegal. O sea, Cofepris recibió reportes de la oferta de vacunas en establecimientos y por internet, por lo que llamó a denunciar a estos comercios que supuestamente están vendiendo la vacuna de Moderna cuando aún no se puede comercializar. Esta es una venta ilegal por redes sociales, la cual ni siquiera está aprobada para su uso en el país. Recordemos que hasta que Cofepris autorice las vacunas, y las está autorizando
por necesidad por emergencia. Entonces, cualquier vacuna que se disponga a autorizar en forma de emergencia no puede ser comercializada. Solo puede ser ofrecida por el Estado y debe ser gratis y de manera organizada. Nadie en este momento y hasta este momento puede vender ningún tipo de vacuna contra el coronavirus porque no está autorizada para ser vendida, y menos las que no están autorizadas. Hoy estaba viendo que... Así que la vacuna contra COVID-19 de la empresa Moderna TX Incorporation por el momento no está autorizada en México. Cualquier vacuna contra COVID-19 que esté a la venta a través de páginas de internet, redes sociales, farmacias, hospitales y puntos de venta en México constituye un riesgo a la salud por ser de dudosa procedencia, detalló COFEPRIS. Bueno, y se confirma que esto lo dio a conocer hace un momento, hace 20 minutos exactamente. Carlos Slim también tiene COVID. Lo dio a conocer el propio hijo del multimillonario mexicano. Les comento que mi papá de manera preventiva asistió al Instituto Nacional de Nutrición para análisis clínico, monitoreo y tratamiento oportuno. Está muy bien, ya ha tenido una evolución muy favorable al COVID a más de una semana de síntomas menores. O sea, ayer confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que tenía COVID y Carlos Slim Domit, el hijo de don Carlos Slim, confirma que su papá ya asistió al Instituto Nacional de Nutrición. Por cierto, que está atestado el Instituto Nacional de Nutrición y tiene COVID. Entonces, seguramente va a tener un monitoreo y tratamiento oportuno. La pregunta es dónde va a tener. Pero me llama la atención que va al Instituto Nacional de Nutrición Carlos Slim. ¿No? No es tonto. Sí, o sea, ¿por qué no fue al Ángeles? Si ¿Por qué no fue si yo tuviera que hospitalizarme, yo preferiría estar en el Hospital de Nutrición o en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Son lo más de lo más. Y dice Mateshi, pues lo de Slim también puede ser cosa mala para la economía. Entonces hay que tener... No creo que sea cosa mala para la economía. Y ese es un emporio que ya está perfectamente consolidado y atendido por la propia familia. O sea, bueno, entonces, noticia de alcance: Carlos Slim tiene COVID. Entonces, ¿cómo se habrá contagiado? No, la verdad es que me llama mucho la atención, no es por nada. Uno de los hombres más ricos del planeta, va él hasta el Instituto Nacional de Nutrición, que es donde son muy buenos, por supuesto. Pero ¿por qué no mandó a traer un pelotón de médicos especialistas a su domicilio? O sea, pues podría hacerlo. Porque no creo que tenga un... Es que todos están ocupados, ¿no? Yo qué sé, no entiendo si es porque estén ocupados, porque no hubo cama en ningún hospital privado o porque su confianza está depositada en el instituto. Que la verdad, los intensivistas, los neumólogos que conocemos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas son de lo mejor, mucho mejor de los Estados Unidos, eso no cabe duda. Y a lo mejor, fíjate, hay que seguirle la pista al señor Carlos Slim, porque te cuento que Alemania va a ser el primer país de la Unión Europea que va a utilizar el mismo tratamiento experimental basado en anticuerpos que supuestamente ayudó a Donald Trump a recuperarse del COVID-19. Que cuesta más de $500,000. Pues según dicen, el gobierno alemán ha comprado 200,000 dosis por 400 millones de euros.
que andan por ahí de 486 millones de dólares. Esto lo declaró el ministro de Salud, Jens Spahn, al periódico alemán Bild. Según el portavoz del Ministerio de Salud, cada dosis cuesta 2.000 euros. Pero los pacientes no tendrán que pagar por el tratamiento. La semana próxima estarán disponibles 2 versiones de ese tratamiento basado en anticuerpos monoclonales en los hospitales universitarios del país. Pues con toda facilidad el señor Slim ya puede tener su tratamiento Pero fíjate, de anticuerpos monoclonales también, y qué mejor que si le van a poner algún tipo de estos remedios que son experimentales, lo pueda vigilar el Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Así es. Y fíjense que esta pandemia ha traído consigo pues este virus, que es el virus que ha sacado a relucir la desigualdad que hay en todo el mundo, porque hay países, no es por nada, pero México está entre los países que están recibiendo mejor atención, con todas las quejas de la oposición, pero hay países en los que no hay, o sea, en África, imagínense cómo está la cosa, ¿no? Y este virus ha puesto, fíjense, ya millones de personas han caído en la pobreza, y al mismo tiempo los multimillonarios como el señor Slim, entre otros, han visto crecer su riqueza. Es decir, que este virus vino todavía a darnos recordarnos lo frágiles que somos, y que esta economía en muchos sentidos ha trabajado a su favor. Dice Philip de Baker, aquí en Bélgica es un desmadre, no logran todavía para cerrar las fronteras, toda la operación de vacunar tiene cada día más retraso. Pfizer y AstraZeneca supuestamente tienen problemas de entrega, sí. Así es en todo el mundo, para que vean, miren, Philip, él vive en Bélgica, ¿no? Es que es un tema mundial. En Estados Unidos ni siquiera en Estados Unidos saben cuántas vacunas tienen, porque Donald Trump les dejó un desmadre, ¿no? Y ahora nos enteramos que el presidente de México tiene COVID ayer, ahora Carlos Slim, y que nos agarren, ahora sí que todos agarren su veladora como Tintán, ¿no? Agarren su veladora. Porque yo, francamente, ayer que estábamos platicando de este tema, Gil y yo, en la noche, veíamos cómo esta variante sudafricana realmente es amenazante. Digo, no queremos infundir alarma, ni terror, ni miedo, pero las cosas están mal. Y fíjense que ya les he hablado muchísimas veces de cómo las crisis no vienen solas, ¿no? Las crisis generan caos, ¿no? Y el caos se va multiplicando conforme avanza la crisis, ¿no? Es la famosa teoría de la entropía, ¿no? Entonces empezamos con que todo lo teníamos, ¿no? Todo lo teníamos arreglado, el calendario, Marcelo Ebrard, y aquí vamos a recibir la Pfizer, y aquí la China, y aquí la rusa, y aquí ¿no? Pues, y ahora, tremendo desmadre, pero no solamente en México, en todo el mundo. Como dice Philip, ya, ¿qué pedo con AstraZeneca? Ya de la Unión Europea le están demandando. ¿Quién es? A ver. Todo el mundo está contagiando, es increíble. Bruselas ya acusó a AstraZeneca. Fíjense esto, está saltando. Bruselas acaba de acusar a AstraZeneca de enviar millones de dosis comprometidas de la Unión Europea a otros países. ¡Órale! No. Está increíble esto. Lo que se veía venir. Ya todo el mundo
La Comisión Europea ha estallado contra la farmacéutica anglo-sueca AstraZeneca y le ha amenazado con represalias judiciales por incumplimiento de contrato y con medidas que le impedirían exportar libremente las vacunas que producen en plantas que se encuentran en territorio europeo. La comisaria de Sanidad, la chipriota Stella Kyriakides, presidió una reunión de la Junta de Coordinación con los Estados miembros y con los representantes de la compañía, en la que, por lo que se sabe, el ambiente fue más que tenso y en la que la comisión acusó a los laboratorios de AstraZeneca de haber enviado las dosis que tenía comprometidas con la Unión Europea a otro mercado, exactamente el británico. Uy, esto se va a poner... Y eso que el Reino Unido se salió de la Unión Europea, pero y ahora resulta ser que AstraZeneca, se espera que este viernes que viene, la Unión Europea dé luz verde a la vacuna AstraZeneca Oxford, ya implementada en el Reino Unido, pero el laboratorio anunció la semana pasada que las entregas serían menores de lo esperado en el primer trimestre, debido a una caída en el rendimiento en un punto de fabricación europeo. No, es que así, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia? Que en los aeropuertos chinos se robaban piratas y llevaban cargamentos de respiradores y todo. No, hombre, aquí el más pelón se hace trenzas. O sea, yo, francamente... Bueno, es que ya lo vimos, tú mismo lo has dicho, cuando fue el momento de comprar ventiladores, mascarillas, la rebatinga, que eso es lo que se trata de evitar con esta propuesta de hacer un grupo en la Organización Mundial de la Salud, el grupo COVAX, para que todo el mundo tuviera el mismo acceso y la casi misma velocidad para que se extienda rápido la vacunación por todo el mundo, pero por lo visto siempre hay quienes se cobijan, ¿no?, en el saltarse la línea, saltarse la valla, darle un codazo al de al lado, y es una tremenda... La cultura de la gandalle, Made in México. Bueno, el Made in México tampoco. Somos bien gandalles. Somos gandallas, pero también hay otros gandallas. Bueno, la cultura de la gandalle traspasa fronteras. La Unión Europea acusa a Oxford AstraZeneca de desviar cargamentos de vacunas. No. Y como, ¿se acuerdan cuando todo el mundo decía que esta pandemia nos iba a hacer mejores seres humanos? Así lo habíamos visto. ¡Sí, somos un asco! ¿Se acuerdan? ¡Somos un asco! Los románticos empedernidos que decían, no, es que aquí vamos a aprender, después de que salgamos de esta cuarentena, vamos a ser más buena ondita, más humanos, vamos a ser más sabios, nos vamos a comprometer con nuestros vecinos, con nuestros amigos, con hacer bien sin mirar a quién. Dice María Cecilia Martínez, como si no tuviéramos ya bastantes complicaciones, todos enseñar el cobre. Uh-huh. Carmen Martínez, y la gandalla lo trajeron los conquistadores a este país. María Zambrano, ¿les podrán incautar la producción? Algo así como una nacionalización en caso de pandemia. Híjole, no lo creo. Imagínate, la Unión Europea, a ver, María, ¿cuántas veces la Unión Europea tiene soluciones rápidas en momentos de crisis? Es el problema de la política exterior de la Unión Europea, que son como gallinas sin cabeza y ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con los británicos? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿Los madreamos? No. No se ponen de acuerdo. Olenrich, ¿y qué no se podría producir en cada país la vacuna? Le pagamos por su receta secreta, dice. No, pues. No sé, eso me parece que no estamos viendo de cerca que la vacuna AstraZeneca la está produciendo Argentina y que nos la van a enviar
para que acá se haga la distribución y se procesen los diales estos en los que se pone la vacuna para luego poderla inocular en la gente. No se trata tanto de quién y cómo, sino que tú ya te diste a la tarea de hacer un compromiso con tal o cual país, ¿no? Y incluso le estás dando tu receta secreta a un laboratorio como el que la está haciendo en Argentina, pero de repente eso que estás produciendo, en lugar de que se vaya a lo que dijiste, al país con el que te comprometiste, lo estás desviando. O sea, da igual que se esté produciendo aquí, allá o en cualquier parte. Es lo que está pasando en Europa. Se está produciendo la vacuna en Bélgica, se está produciendo creo que en Alemania, pero no se distribuye. Mira, lo que propone Manuel Casas se me hace una cosa muy inteligente y bastante juiciosa. Dice, yo propongo solucionar el problema con peleas entre los cancilleres y que se valga todo menos escupir por el COVID. Pero ya, a partir de hoy, ya que lo veamos, a ver de qué cuero salen más correas. Santos cielos, santos cielos. Dice Carmen Martínez, el agandalle lo trajeron los conquistadores a este país. Bueno, si el agandalle lo trajeron los conquistadores a este país, nosotros ya deberíamos haber sanado eso. Sí. O sea, hace 500 años que los conquistadores conquistaron. Digo, ya deberíamos haber evolucionado. Pero tal parece que nos sigue gustando el agandalle. Connie FR, saludos, señor Jaime Hernández y equipo. Gracias por este espacio. No, gracias a ti, Connie, por seguirnos. Elizabeth Olmedo, las farmacéuticas haciendo dinero, mucho dinero. ¿Por qué algunos países pagaron por adelantado? ¿Si será que les importan las personas? ¿Saben qué? Ándale, sí, dicen María Zambrano, como con el Coliseo Romano. No, cómo me encantaría. Sí. Imagínense. Pero son rete mariquitas los cancilleres de la Unión Europea, ¿no? Aquí, serio, que se agarraran, o en un cuadrilátero, máscara contra cabellera, y dice, no, qué miserables somos, ¿eh? Qué miserables somos. ¿Por qué? Pues esto de que México se tiene que poner, ojo, presidente, yo sé que usted... se ponga las pilas. Póngase las pilas, señor presidente. Sí, como dice Manuel, a ver, el canciller. No vaya a ser que las vacunas del AstraZeneca, Vladimir nos dé el cambiazo, ¿no? Y nos ponga pura vodka en lugar de la vacuna. Chin. Esos rusos, no, hombre, esos rusos... Por eso les digo que quien se está frotando las manos es este mochuelo que se llama Vladimir Putin. Mírenlo, aquí se está ofertando. La única oferta solo hay 3x2 y les dan vodka oso prieto. Miren, a 3x2, meses sin intereses y cajas de vodka de regalo. Santo cielo. Santo cielo. No, qué barbaridad. Bueno, pero mientras tanto, a lo que te traigo. A lo que te truje. Chencha dice, el PAN llama a López Obrador a trabajar como aliados tras su contagio. ¿Qué tal? Después de que el presidente dio positivo de COVID, el Partido Acción Nacional llamó a trabajar unidos y sostuvo que México exige que dejemos de vernos como adversarios y nos veamos como aliados. Por medio de un comunicado, la dirigencia nacional del Blanquiazul indicó que las circunstancias que vivimos nos obligan a vernos como compañeros de un mismo viaje, como enemigos y no como enemigos irreconciliables. A la vez afirmó que el PAN desea de corazón una pronta y total recuperación del presidente. ¡Hipócritas! No, oye, es mejor que digan eso que digan algo al contrario. Dice Manuel Casas, Marcelo necesita un entrenamiento con el Bester y Salinas para curtirlo rápido.
Ay, Marcelo no necesita eso. Marcelo ya lo trae. Dice, Lo trae de fábrica. Está bien entrenado. ¿Qué les pero pasa? Ya se les olvidó. pero dice María Zambrano, uy, sí, nos representa a Darth Vader con sus resoplidos, ya valimos. Pues sí. Pues sí. Marcelo está bien entrenado. Sí. No olvidemos quién es Marcelo, por favor, solo porque de repente ahora está en la 4T. No, y este tema de los candidatos, miren este también, está buenísimo este cartón de Hernández, porque ya ven que andan peleándose, disputándose los candidatos, y dice el Claudio X González, no te pelaron los de al lado, aquí te damos tu candidatura, y aquí el de Morena, no te pelaron los de al lado, aquí te damos tu candidatura, es un robo. Ay, no, cada quien está aquí saltando de un lado al otro, no. Es una vergüenza la forma en que Morena está, recolectando candidatos como el que acaba de recolectar el delegado Venustiano Carranza, que es ex-PRD. No, es un asco la política. ¿Saben qué? Yo ayer estaba tan desalentado por la política tal y como la veo yo, es un asco de verdad. Ya me dan ganas de bajarme del camión y decir, ya, alto. En alguna ocasión que te vi muy mortificado por los problemas políticos nacionales, dijiste, me voy a convertir en una zeta y me voy a ir a vivir en un monte. Es cierto, me voy a convertir en una zeta y me voy a vivir a un monte ahí. Vas a comer raíces. Lejos del mundanal ruido. Don Salman, ¿cómo estás? Y agua de lluvia. Dice, ¿por qué no sacamos lo mejor de nuestra herencia india? Dice Verónica. Es que dicen, hablaba de esto, que somos gandallas. Y dice Irmateshi que que también los pueblos originarios eran gandallas, pues claro que sí. Dice, los aztecas no cantaban mal las rancheras, así es. Y dice Angélica Domínguez, lo dejaron en los genes. Y más o menos por ahí va la charla. Y dice, la genética no se puede negar ni superar, no importa cuántos años pasen desde la conquista. Y ahí yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que esté en los genes. Yo creo que ese es un proceso social. El agandalle es un proceso social, no genético. Creo que lo debería de revisar la sociología. Y nosotros deberíamos de revisarnos también qué tan comprometidos estamos en dejar de ser gandallas. ¿No? Pues eso. Dice Verónica Pliego, pero sí tenemos genes indígenas y sobre todo ya tenemos un poquito más de inteligencia, ¿no crees, Angélica? Yo apoyo esa pregunta, que tenga una respuesta a esa pregunta. Ya tenemos un poquito más de inteligencia. Bueno, antes también la teníamos, ¿no? Pero lo que tenemos ahora es más experiencia para saber que se es gandalla porque se quiere ser gandalla. Dice Lourdes García, se buta con estas noticias. Por favor, voy a poner música de José Alfredo Jiménez y un tequila. Así acabamos. Así a veces acabamos mucho viendo de cerca la botella de tequila. Sí, no te creas, Lourdes, a mí no vale nada. Y encima el presidente le da el COVID. No jodan, puta madre. ¿A dónde vamos a llegar? Presidente, por favor, cuídese. Ya deje de andar de lingo a lilingo por ahí, de Sascandil. Por favor, póngase su pijama. Me lo sacan ahí. ¿A poco esa foto es de hoy que parece pues con el presidente con porque su corbata? Se puso corbata para hablar con Putin, pues de todas maneras no le iba a ver Putin. No, póngase su pijama y arrópese bien, con sus pantuflas. Un suétercito calentito. Un suétercito calentito, señor presidente. Relajado, relax, tómese un tecito.
¿eh? Porque la verdad es que lo necesitamos, este país lo necesita. ¿Qué quiere que le diga? Yo sé que hay gente que le desea lo peor, pero pues nosotros no. No, yo Dice no. Carmen Martínez, los aztecas castigaban duramente la mentira. Pues sí, Puta, no te acabaríamos. sacaban el corazón en vivo y en directo, Sí, te arrojaban por la pirámide y luego ponían tu cabeza, tu calavera en el... se pasaban por la piedra no sé cuántos. No, eso ya eran excesivos. Qué barbaridad. Ay, Pues miren, les cuento que 8 posibles integrantes del Cartel del Golfo fueron detenidos por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal de Veracruz y vinculados a proceso por los delitos de portación de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La Fiscalía General de la República identificó a los imputados como Uciel, Ángel, Melvin, Miguel, Marco, Jorge, Carlos y Jesús, quienes fueron detenidos en la localidad de Zacamixtle, municipio de Naranjos, Amatlán. ¡Órale! Cuando las fuerzas de seguridad hacían un recorrido de vigilancia allá cerca de Tuxpan. Cuando los uniformados se acercaban al sitio, los tripulantes de 2 camionetas intentaron huir, pero fueron interceptados y al revisarlos se les encontraron 6 armas largas, un arma corta, 17 cargadores de metal, 6 cargadores de plástico y 456 cartuchos útiles. Bueno, ¿a cuánta gente intentaban matar? A 456. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, quien los presentó ante un juez de control y ordenó su vinculación a proceso y ordenó que permanezcan en prisión preventiva en el Centro de Readaptación Social de Pancho Viejo en el estado de Veracruz. Bueno, por donde quiera que se le vea es una buena noticia, esperemos más información. bueno, y hoy se sabe que ya en la tarde, hoy por la tarde, la Cámara de Representantes de Estados Unidos va a introducir el artículo de impeachment, de juicio político contra Donald Trump, que esto significa que automáticamente se le va a enjuiciar políticamente. No, el juicio, si se inicia, arrancaría por ahí del 8 de febrero, pero todavía esta iniciativa de los demócratas tiene que sortear varios obstáculos, entre ellos el de este grupo irreductible de trumpistas que se han alineado, entre ellos Ted Cruz, ya saben, Mario, ¿cómo se llama este cubano? Marco Rubio diciendo que no, que entonces todavía vamos a ver si se enjuicia o no por segunda ocasión a Donald Trump. Y vamos a ver, esto va a ser una prueba de fuego para ver hasta qué punto el presidente Donald Trump se hizo con el control absoluto del Partido Republicano y es capaz de dinamitar desde el Senado, a pesar de que ya no tienen la mayoría, este intento de enjuiciarlo. Y la que era portavoz de Donald Trump, Sarah Huckabee, esta mujer, anunció hoy que presenta su candidatura como candidata del Partido Republicano para gobernador en Arkansas. Yo le auguro una derrota casi segura, porque fue una de las mujeres que contribuyeron más a esparcir las teorías de la conspiración, las muchas mentiras de Donald Trump, y ojalá que no le vaya bonito. Así es que esas son las últimas noticias. Hacemos recapitulando. Gran parte del mundo se atrinchera. Aquí está nuestra principal de la jornada en estos momentos. Por COVID, Joe Biden prohíbe ingresos a Estados Unidos desde casi 30 países. 30 países. Lo ha hecho en vista de estas nuevas variantes que se han presentado en el Reino Unido y en Sudáfrica. Otros países de la Unión Europea ya están también implementando esto.
El gobierno de México, y esta es mi humilde opinión, debería estudiar esta posibilidad, prohibir vuelos desde el Reino Unido y Sudáfrica. Yo creo que, dada la situación que estamos viviendo en ciudades como la de México, habría que meditarlo muy seriamente. Y hoy también nos enteramos, bueno, ayer nos enteramos que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene COVID, lo mismo que el multimillonario, el señor Carlos Slim. A ambos les deseamos que se recuperen pronto, porque son personalidades, son personas que de las que dependen muchas cosas, nos guste o no, nos guste o no. En el caso de Andrés Manuel, desde aquí le deseamos una rápida recuperación, porque, insisto, nunca antes de un líder político como Andrés depende la suerte de millones de seres humanos. Por favor, presidente, estudie la posibilidad de vacunarse antes de que le toque. Sáltese su turno. A lo mejor yo sé que le van a tirar así como a los patos los de la oposición, pero mire, es importante que usted tenga salud. Y también que se cuide más y que haga el esfuerzo por traer el cubrebocas. Por favor, en cualquier momento. Señor presidente. Bueno, pues estamos esperando también saber cuál es el resultado de la prueba PCR para detección de COVID-19 en el caso de Marcelo Ebrard. Sí. Porque hoy se realizó la prueba por haber estado en contacto con el presidente López Obrador. Mira, que Marcelo Ebrard se comunique con Nicolás Maduro para que ver si le manda para que le mande unas sus gotitas milagrosas gotitas que neutralizan los síntomas del COVID, ¿eh? ¡De Venezuela para el mundo! A partir de esta semana comienza la producción masiva para que todo el sistema público nacional de salud cuente con este poderoso antiviral. Ay, qué cosas ve uno en este tipo de crisis. Ay, no, qué Bueno, amigos, ya son las 3 menos cuarto de la tarde. Les agradecemos que nos hayan seguido. Gracias por dejarnos su like. Y cuídense mucho, es lo único que podemos decir. Y tómense las cosas con humor, porque pues no nos queda otra. Estamos en un momento peligroso, pero no hay que caernos. Y no agarren la jarra, ¿eh? Eso no. Eso no, por favor. No se pongan. Porque se pongan. Es peor. A la José Alfredo Jiménez, porque eso les puede dar. Se deprimen y vuelven a Les chupar. bajan las defensas. No. Por favor, no. Se los digo por experiencia. Bueno, amigos, pues nada, nos vemos mañana. Un abrazo a todos y cuídense todos, por favor. Chao, chao. Gracias, Gildy. Gracias a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana.